A continuación, tenemos una ponencia de Arturo Caguanzi. Con 25 años de experiencia, él es empresario financiero. Buenos días. Buenos días, Arturo, bienvenido a InvestLX, es nuestro colaborador, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. El tema de hoy es desmitificando las finanzas. Antes de empezar me gustaría mencionar que pues tú llevas 25 años, más de 25 años de experiencia como consultor, maestro en diferentes universidades y te has desarrollado en muchas empresas. Digo, ya has tenido la oportunidad de ver o de ayudar a empresas a que mejoren su toma de decisiones a través de la información financiera y a través de las estrategias. Así que platícanos un poquito acerca del tema que vienes a compartir con nosotros. Claro que sí. Buenos días a todos. Pues para mí realmente es un reto porque significa para mí en lo personal un cambio. Para mí las crisis son sinónimos de oportunidad. Yo estoy muy habituado a dar conferencias, a interactuar en cursos, en asesorías de manera presencial, de manera física, y obviamente esto es totalmente. Sin embargo, hay que adaptarse a las nuevas realidades, a los nuevos entornos, y pues yo creo que ese es un reto que lo estamos afrontando. Bien, titulé esta plática Desmitificando las finanzas porque a lo largo de mi trayectoria profesional he jugado en diferentes posiciones, en diferentes partes. He sido maestro, he trabajado como consultor, he trabajado como analista, como promotor en un banco, y actualmente pues con la familia tenemos negocios de construcción, y eso me ha permitido tener una perspectiva diferente de las finanzas. Lamentablemente esta perspectiva que tengo a veces choca con lo que se enseña en la escuela. Me permití elaborar un temario. Vamos a tocar rápido 11 puntos que espero que pues les dé una perspectiva diferente a lo que tienen de lo que son las finanzas. Este temario pues busca dar algunos tips, algunos consejos que debemos de considerar para no tenerle miedo a las finanzas, porque lamentablemente la gente que tiene un negocio pequeñito, un pequeño negocio, piensa que las finanzas son para aquellas empresas que cotizan en bolsa o para corporativos que son monstruos y que tienen un ejército de contadores, de financieros. Entonces ahí podemos ver el temario, vamos a abordar muchos puntos. Vamos a entrar con los primeros puntos de este temario, y a mí me gustaría platicar aquí con José, que tiene la fortuna de ser analista financiero, y como tal pues es un usuario de la información financiera y de las finanzas. Primero quiero platicarles junto con José cuál es el propósito y la orientación de la contabilidad, y cuál es el propósito y cuál es la orientación de las finanzas y la estrategia. Y como analista, José, ¿tú qué buscas o qué ves en las empresas para invertir? ¿Qué es lo que buscas? Mira, eso es algo importante y esto es algo relevante, como dices. Cuando yo fui formado como financiero en la escuela, entonces cuando entra como analista y veo el mundo de las inversiones, la mayoría de los analistas siempre están buscando, por ejemplo, valoraciones por múltiplos, están buscando la utilidad neta en los estados de resultados, están buscando algunas razones financieras, están buscando las ventas, que aumenten las ventas con los guidance de los analistas. Entonces me doy cuenta que en general pues buscan las mismas métricas. Normalmente casas de bolsa aquí en México, en Estados Unidos, emiten recomendaciones de múltiplos, por ejemplo, de valoración por múltiplos se le llama. Ok, muy bien. Sí, dime, Arturo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, con lo que tú me dices, digamos que ustedes buscan más el desempeño futuro que el pasado de la empresa. ¿Qué le dan más peso a una empresa? ¿Lo que hizo en el pasado o lo que viene en el futuro? Ese es un error que me di cuenta, digo, no hace mucho, hace un par de años, que como analista siempre están viendo hacia el futuro el crecimiento, pero hay algo importante.
uno también debe de ver también la parte pasada. Y ojo, esto es algo importante que aplica en las inversiones, hasta en la vida de uno. Comportamientos históricos no hacen el futuro. Así es. Entonces, hay que tener cuidado cuando se trata de pronosticar o predecir ciertas cosas porque es incorrecto hacer eso. Ok, muy bien. Con esto me das pie para afirmar lo siguiente. Básicamente las finanzas, la estrategia tienen una perspectiva o una orientación hacia el futuro. Son muy prospectivas. En contraparte, la contabilidad tiene un efecto o una filosofía, un enfoque retrospectivo hacia el pasado. Pero como tú dices, efectivamente, para poder proyectar el futuro necesito entender muy bien el pasado y comprender bien el presente. Si no entiendo esas partes, difícilmente voy a poder pronosticar el futuro. Y esa es la gran distinción entre lo que es la contabilidad y lo que son las finanzas. La contabilidad mira el pasado y el presente, y las finanzas, la estrategia miran el futuro. El problema es que a veces pensamos que con interpretar un estado financiero vamos a identificar el futuro, ¿no? Yo creo que es una parte ver el pasado, el presente, pero la otra parte, ¿qué está haciendo la empresa hoy para modificar el futuro, ¿no? Y ese es digamos, el punto donde se contraponen tanto la contabilidad como las finanzas. Tienen dos enfoques diferentes. La contabilidad registra todo lo que ya pasó, todos los hechos que ya ocurrieron. En cambio, las finanzas tratan de traer a valor presente todas aquellas decisiones que ha tomado la empresa hoy y cómo va a cambiar o modificar su valor. Es decir, si hoy una empresa hace una inversión que le va a afectar en los siguientes 5 años, pues la tarea de las finanzas es traer a valor presente o a pesos de hoy cuál es esa implicación en el valor de la empresa. Es decir, esa decisión va a aumentar o va a restar valor. Básicamente eso es la situación o la distinción que me gustaría que primero entendieran. Recuerden, la contabilidad mira al pasado, registra todo aquello que ya sucedió. Las finanzas tratan de valorar en términos económicos cuánto valor o cuánto las decisiones que se han tomado hoy, cómo impactarán el valor presente de la empresa. Esa es a grandes rasgos la gran distinción, y el problema es que la contabilidad no puede hacer todo. Se tiene que apoyar de las finanzas para sobre todo ver el valor presente de muchas decisiones que se toman hoy, y los pesos van a ingresar en diferentes épocas. Aquí quiero hacer un paréntesis con eso que comentas, Arturo. La gente, lo que tratamos de hacer con Inves es permear esa cultura. Primero, que tengan las bases de contabilidad bien sólidas. Así y después que empiecen a utilizar las finanzas, porque esa toma de decisiones, el usar las finanzas, te va a ayudar a tener un valor o crear valor en tu negocio o en tu vida personal, pero a futuro. Pero es importante, no es menos importante la contabilidad, pero es importante que sea sólida. Muy bien, vamos a pasar a los puntos 3 y 4, los principios que rigen la contabilidad y los principios que rigen las finanzas. Miren, la contabilidad está hecha a base de principios contables. Los principios contables lo aplican los contadores. Hay instituciones, hay organismos de profesionales de contabilidad, de contadores, que son los encargados de aplicar estos principios al momento o cuando están elaborando los estados financieros. Sin embargo, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los grandes inversionistas tipo Warren Buffett, son los que presionan a estos organismos encargados de elaborar estas normas contables para modificarlas de tal manera que los estados financieros sean más comprensibles, sean más utilizados, ¿sí? La contabilidad le gusta el orden y la coherencia, y básicamente sigue una serie de principios contables. Sin embargo, las finanzas siguen otros principios. El problema de la contabilidad es que no refleja muchas cosas. Un ejemplo, el estado de resultados, hay un apartado de gastos financieros que contabiliza el costo financiero de una deuda. Sin embargo, un defecto que tiene el estado de resultados
es que no registra el costo de oportunidad del dinero que tengo en la empresa. Y en términos económicos, pues básicamente los financieros lo que buscan en las empresas es encontrar el valor económico de la empresa. En cambio, a veces es muy diferente al valor contable, ¿sí? Entonces, no sé allí, José, como analista, ¿por qué se puede dar esa gran diferencia entre el valor económico y el valor contable? ¿Por qué hay diferencias? Sí, pues más nada también, hay muchas razones. Una de ellas a lo mejor es el tiempo del registro, posiblemente. El tiempo en que he registrado la parte contable, aunque no haya sido un hecho, por así decirlo, puede quedar registrada. Otra cosa también por las reglas contables y la diferencia que puede generar son las leyes o las leyes fiscales de cada país. Las depreciaciones puede variar. Ese es un ejemplo muy claro en la depreciación. Cuando tú haces una depreciación puede ser de acuerdo a un valor económico de la máquina cuando tú la estás utilizando por unidad o por años, como tú desees. Pero cuando lo registras en leyes fiscales, tiene que seguir un proceso, tiene que seguir otro periodo. Entonces, son muchos factores y muchas cuentas las que se ven afectadas entre el valor económico y el valor fiscal. Y eso va a depender también. Qué bueno que tocas ese punto porque también es importante que muchas veces en México se hace la contabilidad en la pequeña y mediana empresa con fines fiscales, pero para la toma de decisiones quizás no es lo ideal. Lo ideal es que todas las empresas llevaran una sola contabilidad registrando lo que es lo administrativo, lo fiscal y lo financiero. Okay. Y al llevarlo pueden tener más beneficios. ¿Quieres continuar acerca del tema? Muy bien, mira, entonces recuerden, la contabilidad está regida y elaborada bajo principios contables, que hay organismos y hay una profesión que se encarga de aplicar eso. Sin embargo, las finanzas están regidas por principios económicos o microeconómicos, como el costo de oportunidad, como los costos marginales, como los costos hundidos, los rendimientos decrecientes o crecientes, el valor del dinero a través del tiempo, la parte del riesgo medido a través de una probabilidad y una estadística, la capitalización del interés compuesto. Todos esos principios económicos son los que rigen las finanzas, que son muy diferentes a la parte de los principios contables de cómo registrar las transacciones en los estados financieros. Entonces recuerden, las finanzas es costo de oportunidad, costos hundidos, capitalización de los intereses, costos marginales, rendimientos marginales crecientes y decrecientes, el valor del dinero a través del tiempo. Bien, continuamos con nuestra presentación. Vamos al siguiente punto. El punto 5. Aquí es importante comentar que a nivel de Tlaxcala, en donde yo trabajo con muchas empresas, hay un problema, digamos, de tipo estructural, en el sentido de que la mayor parte de las empresas pequeñitas no elaboran estados financieros. El propósito de los estados financieros debería de ser apoyar y ayudar en la toma de decisiones del empresario. Lamentablemente, pues no sucede eso, ¿sí? Pero yo lo que puedo decirles por la experiencia que tengo es que la mejor manera de administrar una empresa, un negocio, es a través de los estados financieros. ¿Por qué? Porque los estados financieros es una especie como de caja negra en donde se registra todo lo que acontece en el negocio, y esa información nos permite identificar en dónde hay áreas de oportunidad en el negocio o en dónde nos está yendo bien. Lamentablemente, les repito, son muy pocos empresarios que tienen el cuidado de elaborar bien sus estados financieros, y son muy pocos aquellos que utilizan los estados financieros para tomar decisiones o para diagnosticar posibles problemas. No sé, en este caso, José, tú que andas en esto de las inversiones, que veas también respecto a la parte de cuáles serían el propósito de los estados financieros. Así es, tiene vital importancia. Muchas veces, como mencionas al principio, lo consideramos cuando tenemos una pequeña empresa como que ese se lo debemos dejar a alguien que está cotizando en bolsa. Sin embargo, la importancia primero que tienes en la toma de decisiones. Cuando tú tienes estados financieros, puedes saber exactamente qué es lo que está pasando en tu empresa. Ojo, no quiere decir que sea en ese momento, fue en un momento dado, pero sabes qué es lo que está pasando.
también te permite mejorar en el aspecto de una decisión bien simple y que me he topado con mucha gente en el área de inversión. Hay empresarios que su empresa genera el 8% de utilidad al año, el 3% por decir algo, y no se dan cuenta, al no tener estados financieros, no ven que están ganando ese 3% y no se dan cuenta que quizás en el banco ganarían 1 punto o 2 puntos porcentuales más al año y sin tener que hacer nada, solo abrir una cuenta de inversión en deuda, por ejemplo, y estarían generando más dinero que el que su negocio les deja. Otra ventaja, cuando tienes estados financieros y generas un crecimiento, tienes ventas buenas, una utilidad buena, al no tener un estado financiero, mucha gente o muchos empresarios se gastan ese dinero, lo ven como si fuera una ganancia personal, y esas utilidades que pueden ser reinvertidas, que más adelante vamos a ver la importancia de reinvertir las utilidades, se están perdiendo. ¿Qué sucede? Quizás como empresario no lo vemos, pero al paso de 5 o 10 años, esas utilidades que no se invirtieron y que se gastaron por no haberlas visto pues en un papel, por así decirlo, se está perdiendo el crecimiento de muchos años. En Tlaxcala principalmente yo he visto ese problema en las empresas. No tienen crecimiento porque no saben realmente cuánto es. Si están ganando, para empezar la primera pregunta, ¿está ganando mi negocio dinero? Así es. El segundo, ¿cuánto dinero está ganando? Y la tercera, ¿esto en qué lo puedo invertir para seguir ganando dinero en un futuro? Esa es la principal razón para que yo recomiende tener estados financieros. Muy bien. De hecho, en Inves hace 10 minutos, se regaló una hoja de cálculo que está de manera gratuita para hacer un estado de resultados bien sencillo. Solo metes ventas, costo de ventas, le restas impuestos y puedes ver cuánto está generando de utilidad tu negocio. Muy bien. Bien, en la siguiente gráfica, yo le llamo el triángulo mágico de la contabilidad. Miren, contablemente hay 4 estados financieros básicos, pero en la vida real, en la práctica, los que son más utilizados y los que realmente nos sirven para tomar decisiones en cualquier negocio son 3. El balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Como ven en la gráfica, el balance general está hasta en la punta del triángulo y está soportado por el estado de resultados y el flujo de efectivo. Eso lo hice a propósito, no crean que se me ocurrió hacerlo así. Ahorita les voy a explicar por qué el balance domina tanto el estado de resultados y el flujo de efectivo. Entonces recuerden, si les gusta jugar billar, cuando hacen una jugada de 3 bandas, en los negocios cualquier transacción que hagan tiene un efecto sobre los 3 estados financieros. Cualquier transacción que hagan tiene un efecto en el balance, en el estado de resultados y en el flujo de efectivo. Sin embargo, yo les recomiendo que no tomen o no basen sus decisiones únicamente en el estado de resultados o en el balance o en el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque cada documento, la siguiente, cada documento muestra una parte, una historia y una parte del negocio. Para mí una empresa es como una obra de teatro que está compuesta por 3 actos o 3 partes: el balance general, el estado de resultados y el flujo. Cada parte, cada documento cuenta una historia y una parte del negocio, ¿sí? Entonces no se confíen ustedes con que basen sus decisiones en el estado de resultados o basen sus decisiones en el flujo. Lamentablemente, a nivel de pequeños, de micronegocios, su contabilidad es en efectivo, lo que entra y lo que sale en efectivo, pero eso distorsiona la toma de decisiones. Lo importante es que puedan combinar los 3. Te preguntaría, José, ¿por qué son importantes esos 3 estados financieros tú como usuario de estos documentos? Primero, la importancia que tiene es la veracidad, o sea, que los hechos que estén registrados sean 100% confiables. En el caso de los que utilizo, pues cotizan en bolsa y aún así muchas empresas que son auditadas o que son usadas para la información al público, incluso hay fallas que no están bien representadas, así que no se preocupen si su información no es confiable. Lo importante es que una vez que se den cuenta, que empiecen a trabajar en ello, en registrar una información confiable en esos estados financieros. El segundo punto es que no se puede usar uno por uno solo. En el caso de las inversiones, por ejemplo, siempre tengo que visualizar las 3 partes. Para mí, como analista, lo más importante es el estado de flujo de efectivo, pero ojo, no quiere decir que ese sea el único que yo observe para tomar decisiones.
tienes que ver, por ejemplo, la estructura financiera que tiene una empresa que aparece en el balance. ¿Cuánto tiene de deuda? ¿Cuánto tiene de activos? ¿Cuánto tiene de pasivo? ¿Qué parte de la deuda es a largo plazo? ¿Qué parte de la deuda es a corto plazo? Como empresario le sirve para tomar decisiones y ir planeando años o ejercicios futuros. Entonces, es importante primero que sea confiable. La segunda, que no se basen en solo en uno, que tengan, aunque sean sencillos, que tengan los 3 estados financieros. Les va a ayudar demasiado a tomar decisiones. Lo primero que se van a dar cuenta es que van a saber en dónde está ubicado el dinero, ya sea que si está parado en su inventario, si están vendiendo bien, si el flujo es positivo o deben dinero. Y más adelante vamos a ver otros indicadores que son relevantes para la pequeña y mediana empresa, pero muy bien, es importante que tengan los 3 por lo menos de manera sencilla. Ok, efectivamente los estados financieros tienen muchas virtudes, sin embargo también tienen muchos defectos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los estados financieros tienen muchos defectos. Entonces la recomendación que les hago es que puedan ustedes identificar primero. Los estados financieros están elaborados, les repito, a través de principios contables. Pero antes que nada, las reglas contables que actualmente utilizan los contadores para elaborar los estados financieros fueron hechas en el siglo XX. El siglo XX que económicamente se caracterizó por empresas de tipo industrial. Todas estas reglas contables y principios contables están orientados para ese tipo de empresas. Sin embargo, hoy en día, en el siglo XXI, está emergiendo otro tipo de negocios, otro tipo de empresas, que a veces la contabilidad no refleja de manera fehaciente, como los negocios de tecnología, que tienen otro tipo de características y otro modelo de negocios, y que la contabilidad o los principios de contabilidad que fueron hechos para empresas industriales les cuesta trabajo. Pero bien, les platico un poco qué defectos tienen. Miren, el balance general tiene muchos defectos, el estado de resultados también. El que menos defectos tiene es el flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo es dinero físico que entra y dinero físico que sale. ¿Cuál es el problema con el balance? El problema con el balance es que, de acuerdo a los criterios contables, el famoso criterio prudencial, dice que los activos los vas a registrar a su costo de adquisición o valor de mercado o valor de recesión, aquel valor que sea más bajo. Y los pasivos vas a registrar aquel valor que sea más alto. ¿Por qué? Porque es un criterio prudencial. Miren, una empresa o un negocio que son se manejan con mucha prudencia son los bancos. Los bancos, a través de la Comisión Nacional Bancaria, los obligan a crear muchas reservas. Se manejan con mucho criterio prudencial. Lamentablemente, muchas empresas no hacen eso, ¿sí? Imagínense que en su empresa tienen una huelga, pues deberían generar un pasivo contingente para reflejar ese posible problema, ¿no? Imagínense que ustedes se dedican a vender almendras. Esas almendras las compraron, no tienen una cobertura y las compraron hace un año a 20 pesos el kilo. Resulta que hoy en día el precio de mercado es 5 pesos. Tienes que registrar el valor de 5 pesos. Los 15 pesos ya tú tienes que mandar al estado de resultados como una provisión. Otro problema que tienen el balance es que tiene la característica de que los saldos normalmente son históricos, ¿sí? Son históricos básicamente a valor de factura, no es valor de mercado. El otro problema que tienen es, aquí ahora hasta se benefician, la famosa contabilidad acumulativa, ¿no? La contabilidad acumulativa me permite capitar las inversiones en activos y deducirla a través de depreciaciones en el estado de resultados, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues de alguna manera manipula los resultados, que a veces eso es lo que se quejan los financieros de que no es tan real. El estado de resultados, el gran problema con el estado de resultados es un famoso, el match principle o el principio de sincronización. Las ventas las tengo que empatar con los costos y gastos. El problema es que muchas transacciones
no se hacen en efectivo y yo las tengo que registrar, se paguen, se cobren o no. Y el problema es en qué momento registro la venta y en qué momento registro el costo y el gasto. Tienen ese problema con la contabilidad acumulativa. El estado de resultados, puedes meter gastos que son pagables o desembolsables, pero también cargos no monetarios, como la depresión o la depreciación. Es decir, trata por igual tanto costos que se desembolsan como costos que no se desembolsan. Y otra situación, la famosa contabilidad acumulativa me permite que una inversión, que voy a hacer una inversión por 600,000 pesos, la pueda mandar al estado de resultados en 10 años, 600,000, 60,000 pesos cada año. De esa manera yo, en vez de reflejar una super pérdida de 600,000, probablemente voy a reflejar una pérdida de 60,000. ¿Por qué? Porque así son las reglas contables. El único defecto que tiene el flujo de efectivo no tiene esos defectos que tiene el balance y los defectos que tiene los estados de resultados. El único defecto que tiene el flujo de efectivo es que a veces los ingresos en efectivo caen muy rápido o caen muy tarde. Ese es el único defecto que tiene. Sin embargo, el flujo de efectivo es muy útil para la toma de decisiones en otros aspectos. Más adelante vamos a ver, les voy a decir por qué es importante tener en cuenta los 3 estados financieros, pero recuerden, los estados financieros tienen muchas virtudes, pero también tienen muchos defectos. No se confíen o no basen sus decisiones solamente en uno, ¿sí? Debemos de tomar en consideración los 3. Sí, pasamos al siguiente punto. En la siguiente diapositiva vamos a ver, miren, yo lo titulé, ¿cuáles son los 3 objetivos, los 3 retos que tiene cualquier empresario? Siguiendo el modelito del triángulo. Su balance general, y les voy a explicar por qué el balance general es lo más importante en un negocio. Miren, cualquier empresario de cualquier tamaño, lo primero que tiene que cuidar, como dice ahí en la presentación, es que los activos y los pasivos tengan una cierta proporción. Es decir, si empiezan a crecer mucho mis pasivos, aguas con la liquidez. Pero también los activos y los pasivos deben de tener o de guardar cierta proporción con mis ventas o mi estado de resultados. Imagínense que yo vendo a crédito y mis cuentas por cobrar son 2 millones y mis ventas son 2 millones y medio. Imagínense, estoy poniendo en riesgo mi empresa. Otra, imagínense que el monto que tengo en inventarios son 800,000 pesos y mis ventas promedio al año son de 1 millón. Estoy poniendo en riesgo la viabilidad de mi negocio. Entonces, a ver, el balance es importante porque yo tengo que cuidar la relación que guardan los activos contra los pasivos y tengo que cuidar y monitorear la relación que tienen los activos y los pasivos contra las partidas del estado de resultados. Cualquier cambio en el balance general, cualquier cambio que suceda, es decir, si aumenta un saldo, disminuye un saldo, nos va a afectar en el flujo de efectivo, ¿sí? Nos va a afectar en el balance. Entonces, ¿por qué es importante el balance? Si el balance tiene una proporción adecuada con el estado de resultados y mis activos tienen una proporción adecuada con los pasivos, pues probablemente tenga yo cierta viabilidad, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que cuidar es decir, mis activos no deben de crecer más, los pasivos no deben de crecer más que los activos. Los activos y los pasivos deben de tener cierta proporción y relación lógica contra las partidas del estado de resultados. Les repito, si hay una partida deudores diversos, si hay una partida en mi balance de deudores diversos que representa el 60% de mis ventas, eso es una muy mala decisión, ¿sí? Ok, vamos con el estado de resultados, ¿sí? ¿Qué debo yo de cuidar yo en el estado de resultados? Bueno, básicamente lo que yo tengo que cuidar es que los activos que yo tengo y los pasivos que tengo en mi balance me generen cierto nivel de ventas, me generen cierto nivel de ingresos y la capacidad que tenga la empresa para convertir esos ingresos en utilidad
Esa es la parte más importante. De hecho, el principal aliado de cualquier administrador, recuerden que la administración busca la eficiencia. El principal aliado de cualquier administrador debe ser su estado de resultados. ¿De qué me sirve que yo venda un peso si para vender un peso me cuesta 1.20? ¿Sí? Entonces, el estado de resultados básicamente nos sirve para ver qué tan eficientes somos manejando el negocio y nos ayuda para ver qué tan productivos, qué tan rentables son nuestros activos, pero también nos indica qué tan costosos son los pasivos. Por último, el flujo de efectivo, pues lo importante es del flujo de efectivo es que no nos quedemos sin dinero, ¿sí? Puedes mantener en cierta proporción tus activos y pasivos, puedes generar ventas y puedes generar cierto nivel de utilidad, pero si no tienes, pero si te llegas a quedar sin dinero, pues probablemente eso sea el principio de una quiebra o de una quiebra técnica. Entonces, les repito, a ver, los 3 objetivos, las 3 tareas que tiene cualquier empresario es obtener utilidades, controlar los activos y los pasivos y evitar a toda costa quedarse sin efectivo. Y para ello deben de estar monitoreando esos 3 estados financieros. No sé, José, ahí si quieras opinar, agregar, aportar algo respecto a esto. Pues nada más la importancia, la importancia que tiene la relevancia de tomar decisiones con estados financieros. Cuando se toman, como dijiste hace rato, todo en efectivo, no está mal, pero hay que registrarlo, porque uno no sabe qué es lo que realmente está pasando con su negocio. Los estados financieros podemos compararlo a los análisis clínicos de una persona. Tú quizás te sientas bien, te vas bien, pero no sabes qué es lo que está pasando realmente dentro de ti. Lo mismo sea una empresa, podemos ver una empresa que es sólida, que está creciendo, que está vendiendo bien, pero quizás no estamos viendo cuál es el resultado, qué es lo que está pasando dentro de esa empresa. Entonces, para la toma de decisiones como administrador, lo vital es estar monitoreando los estados financieros. Así es. Bien, vamos al siguiente punto y para eso vamos a ver la siguiente lámina. Básicamente aquí lo que yo quiero mostrarles es que muchas veces hay un sesgo en las escuelas, en los emprendedores, en los empresarios, de pues voy a tomar un curso, voy a leer este libro para aprender algo dentro del negocio. Pero miren, la ventaja de los estados financieros es que están estructurados de tal manera que nos ayudan a tomar decisiones. Les repito, los principales usuarios de los estados financieros es gente que no estudió contabilidad, ¿sí? Carlos Slim, digamos, David Martínez. Ellos son financieros y sin embargo son expertos o muy buenos interpretando los estados financieros. Los estados financieros están estructurados, están organizados de tal manera que nos ayuden a identificar muchas cosas de un negocio. La recomendación que yo les quiero dar con esta gráfica es que si ustedes quieren aprender a administrar o a manejar una empresa, deben de guiarse en el estado de resultados, ¿sí? El estado de resultados, recuerden que el estado de resultados está organizado o estructurado por niveles de utilidad. En el estado de resultados vemos todos los interesados, o como dicen los gringos, los stakeholders, todos los involucrados en cualquier empresa, ¿sí? Pero también vemos una escalerita que debemos de seguir o una serie de habilidades que debemos de desarrollar. ¿Eres emprendedor o quieres ser emprendedor o eres empresario? ¿Qué habilidades debes de desarrollar? Primero, aprende a vender, ¿sí? Primero aprende a vender. Bueno, si ya aprendes a vender, eso está el primer renglón del estado de resultados. Después aprende a comprar o producir, ¿sí? Bueno, una vez que hayas aprendido a vender, hayas aprendido a comprar y a producir, según lo que te convenga, ahora sí aprende a administrar. Lamentablemente en las escuelas no nos enseñan a vender, o sea, todos aprendemos a prueba y error. Mucha gente estudia maestrías, doctorados en administración, pero no saben vender. Y lo peor, muchas veces no saben producir, no saben comprar. Bueno, entonces aprende a vender, aprende a comprar o producir. Ahora sí, aprende a administrar. Después viene una partida de los gastos financieros. Aprende a endeudarte, aprende a sacarle provecho a los créditos, al pasivo, a las deudas, ¿sí? Y por último vienen los impuestos.
aprende a sacarle ventajas a tu situación fiscal. Esas son las habilidades que debería de desarrollar cualquier empresario, cualquier emprendedor. Porque si eres muy bueno desarrollando algo, pero si no, y no sabes vender, pues no la vas a hacer. Si eres muy bueno administrando, pero no sabes vender, pues ¿de qué te sirve? ¿No? Yo le he dicho a muchos empresarios, ¿para qué quieres un ISO? Un ISO no te va a ayudar a vender. Lo que te ayuda a vender es tu habilidad tú como empresario de conocer el mercado, ¿sí? No sé, ahí, José, ¿qué comentarios podrías hacer de esto? La verdad es que es muy interesante tu gráfico, y yo lo que haría únicamente es invertirlo como una pirámide. La base de una empresa son las ventas. Así y es. Cualquier emprendedor, comerciante o empresario debería de saber vender, porque es la razón de ser de una entidad económica. Y como bien dicen, las habilidades, si lo invertimos en una pirámide, no es lo menos importante, pero lo que más nos va a impactar, por así decirlo, en el futuro de una empresa son los impuestos. Si bien la política fiscal de cada gobierno puede impactar en las empresas y en las utilidades, pero mientras mantengan un nivel constante de venta, yo como analista de inversiones busco empresas que han tenido un crecimiento estable a través del tiempo en sus ventas, porque independientemente de los problemas que puedan surgir en cualquier parte del gráfico, lo que va a mantener viva una empresa son las ventas. Y como dices, si eres universitario y quieres poner un negocio, lo primero que debes de aprender a hacer es a vender. Si estás cursando tu universidad, trata de empezar a vender productos, de empezar a relacionarte con otras personas, pero vende algo, porque cuando salgas, esa habilidad va a ser como un comodín, un as que tú vas a tener bajo la manga en cualquier empresa que estés. Así es, y mucha gente cuando hablamos de vender probablemente se imagine a los vendedores que andan de puerta en puerta, pero si tú vas al programa de Shark Tank, pues lo que vas a hacer es vender una idea. Si tú presentas tu modelo de negocio a un inversionista, le estás vendiendo tu idea. Toda la vida estamos vendiendo. Convencemos al hijo o a la esposa de algo, estamos vendiendo. La principal habilidad de un empresario para mí es vender. Me lo han dicho muchos empresarios que son muy excelentes en sus negocios. Bien, pasamos al siguiente tema. El poder del estado de resultados. Miren, el estado de resultados, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero así cada estado financiero tiene cosas muy interesantes. El estado financiero, el balance, el estado de resultados, básicamente hay que analizarlo por bloques, de manera descendente. ¿Por qué? Miren, la primera parte del estado de resultados nos muestra el mercado de la empresa. ¿Qué tan competido es el mercado? Los libros de Michael Porter, Estrategia y Ventaja Competitiva, están orientados a esa parte. Cómo analizar tu mercado y cómo poder convertir tu empresa en algo, en una ventaja competitiva. La segunda parte del estado de resultados muestra la eficiencia. ¿Qué tan bueno eres para apretar, cuidar los gastos? ¿Qué tan exitoso es tu modelo de negocios? ¿Sí? Vienen los gastos financieros. Imagínense que tuviéramos acá tasas de interés de 0.05 como en otros países, o negativas, ¿no? Las tasas de interés es el reflejo de la situación económica, ¿sí? Pero también es reflejo de la habilidad del empresario de ya ser financiero. Y por último viene la parte del gobierno. Aunque no lo crean, todos los gobiernos, todas las empresas que están dadas de alta le tienen que compartir alrededor del 30% de sus utilidades al gobierno. Lamentablemente el gobierno nunca los apoya en el consejo de administración o orientándoles en la toma de decisiones, pero todas las utilidades que ustedes generen, el gobierno le lleva el 30% sin llegar a las juntas de consejo o a las reuniones donde se toman las decisiones. Esa es la triste realidad, pero hay muchas maneras de darle la vuelta a eso. Yo creo que eso después lo platicamos, ¿no? Bien, entonces recuerden, el estado de resultados está estructurado en diferentes niveles porque cada nivel me dice una parte del negocio, pero también me dice una parte del entorno en el que está nuestra empresa. ¿Algo que quisieras agregar de esto, José? ¿O sí, cómo lo ves? Como analista siempre busco empresas que realmente tengan una ventaja competitiva, como lo dice Warren Buffett, o como lo dice también Charlie Munger. Y eso se ve en la parte del mercado, en donde dice ventas. Así es. Cuando una empresa tiene una ventaja competitiva, o un MOAT, como le llaman ellos, un foso defensivo en español, se puede ver a través de la utilidad. Mantienen unas ventas con crecimiento estable, que tienen una cuota de mercado bastante grande, y la van incrementando. Un costo de ventas o de producción que se mantiene estable. También
ahí les va un tip y este va gratis de parte de esta conferencia. Las empresas industriales que tienen una ventaja competitiva tienen alrededor de costo de ventas, producen una utilidad bruta alrededor o mayor al 40%. Y son empresas que tan solo con ver esa parte usted puede saber, esta empresa está generando utilidad neta o utilidad bruta arriba del 40%, quiere decir que por ahí puede haber algo interesante. Y la segunda parte y la tercera, pues la eficiencia de la empresa. Digo, quizás estás vendiendo bien, pero los gastos administrativos a la operación, la administración te está llevando muchos insumos, entonces ahí puedes trabajar. Este diagrama, como bien lo dibujaste a la perfección, pues puede ver en dónde podemos atacar. Nosotros como consultores lo que hacemos es eso, ver estados financieros, meternos en la operación de la empresa y ver en qué parte nosotros podemos entrar y en qué parte podemos eficientar. Entonces es algo muy importante y les recuerdo, esta hoja o este estado de resultados acabamos de subir, como lo anunciamos hace rato, un estado de resultados sencillo en la comunidad de Facebook y ustedes pueden descargarlo y usarlo gratis. Ok, muy bien. Efectivamente, la utilidad más importante que hay que cuidar es la utilidad bruta. Muchos le dicen que es la utilidad pura. ¿Por qué? Porque todavía no está muy contaminada de criterios contables, de ajustes, de provisiones, de cargos no monetarios. Conforme vamos bajando a la utilidad de operación, utilidad antes de impuestos, utilidad neta, ya está muy contaminado ese resultado por los criterios contables. La utilidad que ustedes deben de cuidar es la utilidad bruta. Esa es la más importante. Y vean, otra ventaja del estado de resultados es que nos muestra todos los participantes en la empresa, todos los stakeholders, todos los involucrados, y el reto del empresario es que con todos debe de quedar bien con los clientes, no pelearse con los competidores, porque los negocios son, como dice Naval, es un juego de suma positiva, ¿sí? Tiene que conocer la industria. En el costo de ventas entran los proveedores, el personal operativo, los que transforman los insumos. En la parte de los gastos de operación viene el personal directivo, administrativo. En los gastos financieros vienen las instituciones, los bancos, acreedores financieros. En la parte de los impuestos pues está el gobierno, la sociedad civil. Imagínense ahorita todas las empresas que se dedican a elaborar alimentos, ya les pusieron ahí sus hexágonos o sus adoquines en sus envolturas. Todo eso es resultado de la sociedad civil. O grupos ecológicos, ¿no? Que si contaminas ya te meten impuestos, como en las minas. Aquí están todos los involucrados. Y aunque usted no lo crea, usted como propietario o accionista aparece en el último lugar del estado de resultados. En el último lugar, ¿eh? O sea, la parte más importante de cualquier negocio es el cliente, ¿eh? Es su mercado, ¿sí? Que no me diga, no, es que el trabajador, no. El que paga el sueldo del trabajador es el cliente. Si no tienes ventas, no puedes pagar. ¿De qué sirve que tengas excelentes trabajadores? Aquí, ¿algo que quisieras agregar, José? Sí, es algo importante porque el tener reflejado este gráfico pues te permite ver en qué área de oportunidad puedes trabajar. Como te digo, estos gráficos que están viendo son gráficos que a nosotros nos ayudan para dar consultoría a las empresas allá afuera, saber dónde está reflejado, en qué partes donde podemos ayudar. Y no se puede considerar, digo, en Estados Unidos, como se dice, los stakeholders, los grupos de interés, pues siempre están metiendo presión y siempre están haciendo que en algún punto se tenga que mover algo y ceder a la presión de lo que sea. Muchas veces, por ejemplo, los que ven la utilidad neta, los propietarios en las asambleas y eso, pues están viendo la manera de cómo sacar el mayor beneficio a futuro. Entonces, ser un empresario no es nada sencillo. Lo que tratamos de hacer en INVES es ir profesionalizando poco a poco más a los empresarios que sepan manejar la interacción con cada uno de los grupos que vienen ahí y con su información interna, viéndola en el estado de resultados. Muy bien, pasamos a la siguiente gráfica. Es muy ilustrativa respecto a las tareas que tiene cualquier empresario. Vean, les repito, la parte más importante de cualquier negocio o el foco del empresario debería estar en la utilidad bruta. ¿Por qué? Porque en esa parte se refleja la estrategia del negocio, la estrategia empresarial que está siguiendo. Me estoy diferenciando, soy líder en costos, todo eso que dice Michael Porter. Entonces, la primera parte de estos resultados es la estrategia. Y recuerden, todos los libros de administración basan la administración en dos palabras: eficacia y eficiencia. La eficacia es hacer las cosas adecuadas y la eficiencia es hacer las cosas adecuadas con el menor costo posible.
Entonces, la primera parte es la estrategia que está siguiendo el negocio. Si no estás siguiendo ninguna estrategia, pues ni te va bien ni te va mal. La siguiente estrategia es la estrategia de operación, es decir, ¿cómo estás haciendo tú para generar eficiencia en tu empresa? Recuerden, la utilidad de cualquier empresa proviene de la eficiencia y los ahorros de todas las partidas del estado de resultados. Podrás vender mucho, pero si no eres eficiente nunca vas a generar utilidades. Podrás generar grandes volúmenes de ventas, pero si no tienes el cuidado de ser eficiente y amarrar los costos y gastos, jamás vas a generar utilidades. Después viene la parte de la estrategia financiera y por último viene la estrategia fiscal y van en ese orden. Enfócate primero en tu estrategia empresarial, tu estrategia de operación, la estrategia financiera y la estrategia fiscal, ¿sí? Bien, vamos al siguiente tema. Ya con todo este antecedente, vamos a ver qué errores yo he visto. Pues miren, yo el principal error que he visto en la vida real es que a veces el empresario hace a su contador fiscal, lo hace su compadre, porque piensa que de esa manera va a generar una ventaja competitiva. Qué bueno que aquí está José, que ya conoce el mundo de las inversiones. Te quiero preguntar, José, ¿conoces tú alguna empresa que haya logrado una ventaja competitiva en el mercado a través de ahorrarse dinero vía impuestos? De ninguna manera. Las empresas que son o que han generado un foso defensivo amplio, digo, vamos a mencionar algunas que veo en bolsa constantemente, es Microsoft, por ejemplo, Apple y Facebook en este momento. Son empresas que han generado una ventaja a través de generar productos atractivos o generar una red, un producto a escala, y que les ha permitido estar durante el tiempo con muchos clientes, usuarios, bases de usuarios y todo. Y definitivamente, incluso aquí en México yo no he conocido ningún empresario que por su estrategia fiscal siga operando, digo, a menos que sea ese su fin y que en el caso de algunas actividades que no son muy claras, pues sí tienen que enfocarse en la parte fiscal porque eso es lo que les va a ayudar, pero una empresa realmente productiva y que tenga un fin económico no se hace grande por tener al mejor contador del mundo. Muy bien. De hecho, esta grafiquita, yo lo que les quiero decir, explicar es lo siguiente. Si tienen problemas con su utilidad bruta, el contador fiscal o el fiscalista no los va a ayudar. El que los va a ayudar va a ser alguien que sea un experto en estrategia, en innovación, en mercadotecnia. Si tienen problemas con la utilidad bruta, el que les va a ayudar es alguien que sea muy bueno en la cuestión de rediseñarles la estrategia o hacer una reconversión, ¿sí? Bueno, si tienen problemas ustedes con su utilidad de operación, ahí lo que tienen que buscar es un consultor en procesos, alguien que apriete, que amarre para que controlen los gastos, los costos, que rediseñe la forma, el modelo de negocios, ¿sí? Ahí no les va a apoyar un mercadólogo ni un estratega de negocios, los va a apoyar un consultor de procesos para rediseñar y controlar los flujos de operación y en consecuencia los costos y gastos. Si tienen problemas con la utilidad antes de impuestos, lo que les hace falta es un buen financiero. Ahí sí, chavos que estudiaron finanzas, vean en dónde van a quedar, en qué parte del estado de resultados. Si quieren quedar en la primera parte, pues aprendan estrategia y van a ascender a la primera parte del estado de resultados. Pero si son buenos en finanzas, ahí van a quedar ustedes, van a apoyar a la empresa en redefinir y mejorar su estrategia financiera. Y por último, señores empresarios, que muchos hacen a sus contadores fiscalistas sus compadres con tal de que supuestamente los ayuden, ¿no? Si tienen problemas con los impuestos, y eso es muy fácil de obtener, dividan los impuestos entre los tirantes de impuestos y van a ver la tasa real, la tasa efectiva de impuestos. Si tienen problemas ahí, busquen a un buen fiscalista. Ahí ese es el lugar donde debe de interactuar el fiscalista. Pero les repito, si ustedes generan una utilidad bruta del 40, del 60%,
imagínense, es un super negocio, pero si es un negocio de bajo valor agregado que genera un 8%, pues ya no le va a tocar nada ni al financiero ni al fiscalista, porque pues no alcanza para pagar. No sé si quieres agregar algo con esto, José. Sí, digo, parte de eso es la cultura. En Invest tratamos de que mejoren la toma de decisiones como empresarios. A veces el miedo a saber que, híjole, voy a tomar esta decisión y va a salir mal, preferimos delegarlo. Me ha pasado con personas que invierten en bolsa, que quien toma la decisión en realidad es el contador, porque llegas y le ofreces algún producto de inversión, oye, mira, te ofrezco esta tasa, invirtiendo en tales empresas, y dice, pues déjame ver a mi contador el que me dice. Y a veces el contador, como está tan especializado y enfocado en hacer estrategias fiscales efectivas, quizás no tenga un conocimiento que pueda ayudarle a tomar ese tipo de decisiones de estrategia. Pero cuando confías en él y le dices, quizás por quitarte esa responsabilidad, quizás te estás perdiendo de un crecimiento más, ya sea en otras inversiones o en la misma empresa, de la asignación de capital a nuevos proyectos. Entonces, no está mal que los asesore un contador, pero él debe enfocarse en la parte de fiscal. Si quieres aumentar tus ventas, si quieres optimizar la operación, busca a alguien que sea diferente, que esté metido en ese medio y pueda ayudarte. Así es, el problema que yo he visto en muchos negocios con los que he tenido la suerte de participar es que creen que el contador fiscal o el fiscalista les va a resolver todos los problemas. Y aquí haciendo la analogía de las finanzas con la medicina, pues imagínense que traemos el experto, el cardiólogo, para arreglar un problema del riñón o del pulmón. Entonces, la recomendación que yo les hago, si ustedes son una empresa, digamos, pequeña y mediana que ya está en posibilidades de crecimiento, deben de tener un experto en estrategia, un experto en procesos, un consultor en procesos, un experto financiero y un experto fiscalista. Entre todos ellos deben de diseñar la estrategia más adecuada de la empresa y no el empresario y el contador. Digo, yo no tengo problemas con los contadores, pero pues el empresario tiene el contador porque fiscalmente los obligan a llevar la contabilidad, porque si no, ni eso tendrían. Y ese es un gran error, que quieran ustedes generar una ventaja competitiva en la parte fiscal. Les repito, el foco en donde debe estar el empresario debe de estar en la parte alta del estado de resultados, en las ventas, el costo de ventas y la utilidad bruta. Ahí es el lugar, ahí debe pasar el empresario un 70% de su tiempo. Lo demás hacia abajo lo tiene que repartir en cada cajoncito. Y aquí quiero aclarar algo, no tenemos nada en contra de asesores financieros ni de contadores. De hecho, yo fui asesor financiero para un banco hace unos años. Arturo tiene la licenciatura en Contaduría Pública, entonces no es nada personal, es simplemente que cada uno tome un lugar. Y es que precisamente quizás eso es lo que es uno de los factores que está limitando el crecimiento de muchas empresas. En Invest tenemos la firme convicción de que mientras más generalista sea el empresario en cuanto a conocimientos, mejores resultados va a tener en esa empresa. Entonces, no le estamos diciendo que no tome consejos, sino que tome un consejo de diferentes personas para lograr una estrategia. Y de hecho, nuestros mejores aliados en Invest son los contadores y asesores, porque si ellos les brindan un mejor servicio a empresarios, a emprendedores y a comerciantes, vamos a tener un mejor entorno empresarial aquí en lo que es en el estado y en general en el país, mejores beneficios. Así es, y yo creo que aquí aplica mucho el dicho de zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada uno de estos especialistas debe de estar en el renglón y en el cajón adecuado de estos resultados. Bien, vamos a la última parte de la plática, de la presentación. Yo aquí quiero hacerte una pregunta, José, tú como analista de inversiones, tú y admirador de Warren Buffett, ¿qué es lo que busca Warren Buffett en cualquier negocio? ¿Qué es lo que busca y en qué parte del estado de resultados lo podemos ver? Quiero contar antes, a propósito de esa pregunta, quiero platicar una experiencia que me ha topado en el medio, y es que siempre se expresan de Warren Buffett como alguien que el mejor de las inversiones. Como un dios, ¿no? Como un dios, pero como financieros o analistas, siempre piensan que Warren Buffett, la salida en el oráculo de Omaha, y siempre piensan que él es el mejor financiero que hay en el mundo. Lo que no se dan cuenta es que a través de cuando vas aprendiendo de él, te das cuenta que la parte financiera, sus modelos financieros son una parte bien sencillita que se puede hacer en Excel en cuestión de 10-15 minutos. Lo que busca Warren Buffett de las empresas no son los números, son la causa de los números. Así es. Y esa proviene de lo que, si les gusta leer un poquito más de análisis fundamental, él se enfoca mucho en lo que le llama la palabra MOAT. Y después de que encuentra un MOAT, un foso defensivo en una empresa,
él busca la segunda parte, que viene la parte financiera, que es un margen de seguridad. Para profundizar un poquito en el MOAT, un MOAT es una ventaja competitiva y donde está difícil entrar, por decirlo, un monopolio. Un ejemplo de ello es Coca-Cola. Cuando invirtió hace 20, 30 años en Coca-Cola, él no estaba fijándose en los números, en la utilidad que generaba Coca-Cola o en el flujo de efectivo. Lo que él dijo, y lo ha dicho en una conferencia y está pública en YouTube, lo que yo me fijé de él es el MOAT creado a través de que Coca-Cola no tiene memoria del sabor. Tú tomas una Coca-Cola, puedes tomarte otra y sigues tomando Coca-Cola hasta no sé cuántas Coca-Colas se toman cada uno al día, pero el sabor no se queda ahí. A diferencia de que si toman un jugo, quizás te tomas el segundo y lo dejas a la mitad, porque dices, no, como que ya es mucho azúcar o algo. Así es. Y eso es lo que se fija el MOAT. Empresas como Coca-Cola, como Apple, el caso de Apple, él busca empresas que tengan una relación o un MOAT a través de los consumidores o compradores. En el caso de Apple, vemos que la estrategia es a través de sus productos y él lo sabe. Y la segunda parte, como les decía hace rato, se ven los números, pero los números no son la causa, son la consecuencia de una estrategia adecuada. Así es. Y yo sé que aquí en nuestra región debe haber empresas con ventajas competitivas. Quizás no las podamos comprobar porque no hemos visto estados de resultados, pero debemos saber que si tú estás generando una utilidad bruta mayor al 40 o 50%, tienes un excelente negocio. Y quizás si estás sacando una utilidad ya neta del 5, el 6%, entonces no tiene nada de malo de empresa, simplemente hay que trabajar en la parte media entre la utilidad bruta y la utilidad neta para lograr eficientar el negocio. Pero sí, Warren Buffett lo que menos se fija es una parte importante de los números, pero él se fija en la ventaja competitiva que tiene cada empresa. Así es, y a lo mejor más adelante hacemos algo platicado sobre Warren Buffett. Básicamente Warren Buffett, la filosofía que tiene de inversión es busca monopolios, se le dice monopolios naturales, como el caso de Coca-Cola, ¿no? Que tienes un monopolio natural, ¿no? Y que puedes tomar todo el día Coca-Cola y no te hostigar, a diferencia de otras bebidas. Bien, les decía, la parte que busca Warren Buffett en los negocios es que tengan poder de mercado. Ese poder de mercado se refleja en la primera parte de estos resultados, aunque no lo crean. Una empresa tiene poder de mercado cuando es capaz de vender a sus clientes por arriba del precio del mercado. Pero también una empresa tiene poder de fijación de precios o un MOAT, una ventaja competitiva, cuando es capaz de comprar sus insumos por abajo de los costos de mercado. Eso es lo que busca Warren Buffett en los negocios, y no se mete en tanto, es una persona muy práctica, no se mete en tantos rollos de múltiplos, de proyecciones de flujo libre de efectivo. Básicamente es lo que ve es su margen de utilidad bruto, ve si es un monopolio natural, si tiene un foso defensivo, una ventaja competitiva, y ahí es donde vierte. Es algo que a lo mejor nos cuesta mucho entender, pero es muy simple y muy sencillo. Entonces les repito, si su empresa vende por arriba del mercado, y si compra sus insumos por abajo de los precios de mercado, su empresa tiene un MOAT, una ventaja competitiva. En el siguiente lámina les muestro un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. Hay tres empresas. Las líneas puntiagudas rojas nos dan las pautas de las variables o los precios de mercado. ¿Sí? Vean, la primera empresa es una empresa que tiene una ventaja competitiva o tiene un MOAT. ¿Por qué? Porque es capaz de vender su producto en 12, cuando el precio promedio de la industria es de 9. Esta empresa lo vende en 12. Tiene otra gran ventaja. El costo promedio de la industria, el costo promedio de producción de ese insumo, de ese producto, es de 5. Esta empresa le cuesta fabricar cada producto en 4. Obviamente es la empresa que tiene el mejor margen de utilidad. Ese, en términos contables, así un ejemplo con números muy sencillitos, ese es el ejemplo de una empresa que tiene una ventaja competitiva. Cuando es capaz de vender por arriba de los precios del mercado y cuando es capaz de producir y comprar sus insumos por abajo de los precios del mercado. Por el contrario, la siguiente empresa, vean, vende su precio conforme al mercado, ¿sí? Le cuesta su costo de producción o su costo de su producto está un poquito arriba
el costo del mercado. En consecuencia, obviamente, su utilidad bruta es de 3. Pero aún así, hay una empresa que está mucho peor. Vende su producto en 8 cuando el precio en el mercado es de 9. Porque cree que bajando el precio va a competir. Y aquí de eso no me hablen en Tlaxcala, porque esa es la estrategia de todos los negocios, ¿no? Si yo tengo un competidor enfrente, investigo su precio. Si vende 10, yo vendo en 8 y creo que así voy a ganar. Y básicamente es un juego de suma cero. Los dos van a perder porque el otro va a reaccionar, va a bajar su precio a 7, después el otro va a reaccionar, va a bajar su precio a 5. Y como dice Warren Buffett, es una carrera para ver quién llega primero al fondo o quién primero se arruina, ¿no? O haciendo referencia a lo que él dice del efecto reina roja en los negocios. Y vean, la última empresa, pues su costo de su producto es de 7 y su margen de utilidad es de 1. En consecuencia, es la empresa pues más amolada y es la empresa que pues donde nadie quiere invertir. En cambio, en la primera empresa, pues ese es el tipo de empresas o es el perfil de empresas que está buscando Warren Buffett, que tengan una ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva se ve ahí, no se ve en ninguna otra parte, ¿sí? Pues algo que quisieras agregar, José, con esto. Yo creo que esta es de las cosas más importantes que debes saber como empresario o como emprendedor. Cuando te preparan en la escuela, siempre te preparan y hemos visto que es parte de la cultura, por eso en Inves batallamos mucho con eso a través de podcasts, blogs, a través de ensayos. Y es que la cultura, fíjense, si nos educamos, para empezar el primer punto, cuando hacemos un proyecto innovador en la universidad, siempre estamos pensando en algo artesanal o algo natural. Que la cerveza de tal sabor, que el dulce o la medicina a base de nopal, Gelatinas. que la gelatina a base de algún producto natural, que el gel a partir de eso. Entonces, si tenemos las mismas ideas de negocio, difícilmente vamos a crecer. Y no es un problema regional, es un problema cultural. Y es que es esa parte, saber un poquito, expandir nuestra mente a otro tipo de negocios. Esa es la primera. Y la segunda es en cuanto al precio. Es una falacia o un sesgo que tenemos muchos de que para ganar un mercado debemos competir con el precio más bajo. Y eso nos lo enseñan en todas las universidades. En la que yo estudié, por ejemplo, siempre estábamos analizando la parte financiera de evaluación del proyecto y ver los precios, pero evaluar con el mercado. Y ¿sabes qué? Me cuesta 50 y cuesta 40, voy a tratar de bajar el precio. Nunca estamos pensando en agregar un valor al producto. Y esa es la razón de ser de las empresas. Por eso les decía de las ventas. Nunca vayan a competir por precio. Y un ejemplo de manera sencilla. Y me pasó con un compañero, un colaborador de aquí. Íbamos en la calle y vimos un anuncio que un doctor cobraba 25 pesos. Fíjense cómo tenemos esa cultura. Un médico que se tardó 6 a 8 años en estudiar medicina y poner en práctica sus conocimientos, cobraba 25 pesos. Y él me decía, si yo vengo a este médico, corro el riesgo de que me dé un buen diagnóstico, ¿no? O que me cure, porque cobra 25 pesos. En el blog tengo un ensayo que habla acerca del precio y que ver que fijar el precio no tiene que ver, o competir por precio siempre nos va a llevar a la ruina. Digo, Warren Buffett lo ha dicho, yo no lo estoy inventando. Muchas de las cosas que nosotros compartimos con ustedes son filosofía de personas que ya han comprobado sus prácticas, sus principios. Entonces, si estás estudiando, quieres ser emprendedor, no compitas por precio. Eso a menos que sea un producto commodity como los lápices. Si tú produces un lápiz y alguien más produce un lápiz, vas a tener que competir por precio. Pero si creas un producto, algo innovador, nunca compitas por precio. Entonces, nada más antes de terminar y despedir, Arturo, ¿quieres dar un comentario final? Sí, de hecho, de lo que comentas, yo admiro mucho a este señor Peter Thiel, que escribió el libro de 0-1. Él critica mucho esta parte de que los humanos, o en este caso los empresarios, somos muy dados a mimetizarnos, somos muy dados a copiar. Y les repito, nosotros en la planta de Adocretos tenemos varios competidores que nos toman como referencia para fijar sus precios, pero lo que no toman en cuenta es la calidad del producto y creen que nada más con el precio van a competir. O sea, el cliente ve otras cuestiones. Y yo creo que ya después de que ustedes vieron toda esa información, ya vieron por qué titulé esta plática Desmistificando las finanzas. Las finanzas no son complicadas, pero tampoco no son mucho de lo que les enseñan en las escuelas. Es algo más sencillo y el propósito es que el empresario lo conozca, que sepa de esto y que diga, oye,
pues efectivamente, pues mi contador me va a ayudar a la parte fiscal, pero ¿quién me ayuda a mejorar el negocio? Bueno, debes buscar un personaje con otro tipo de habilidades. Si tienes problemas con tus deudas, a lo mejor sí te puede ayudar el financiero para reestructurar o hacer un swap, no sé, otras cosas. Pero en este aspecto, lo importante es que ustedes tengan la información y que las finanzas no son lo que ustedes pensaban o se imaginaban. Y para los estudiantes no es lo que les enseñan en la escuela. Yo esto que les platico es porque a base de errores, de malas experiencias yo he aprendido, y a veces yo tengo el reto de identificar en una empresa qué problemática tienen y a veces no tienen nada que ver con las finanzas. Fíjate que Arturo, que nos llegó una pregunta al live y es la siguiente, dice: cuando yo entro a un mercado o abro un mercado con un producto, ¿tengo que apuntar a un precio alto o ser moderado? Antes de dar una opinión, ¿tú qué opinas de eso? A ver, para empezar, para entrar al mercado, lo primero que hay que definir, debes de entrar a un nicho. O sea, antes de fijar el precio, debes de entrar a un segmento donde creas que es muy poco competido, ¿sí? Si vas a entrar tú a un segmento donde es muy competido, aunque tú quieras entrar con un precio más bajo, más alto, la misma inercia del mercado te va a jalar. Lo primero que debes de identificar es qué tan horizontal o qué tan vertical vas a hacer en tu estrategia. Es decir, muy vertical es muy segmentado, muy horizontal vas a entrar a todos los segmentos. Entonces, lo que decía yo de Peter Thiel, cuando creas algo nuevo, algo innovador en un negocio, vas de 0 a 1, porque hiciste algo diferente, algo novedoso. Cuando haces o copias a los demás, vas de 1 a N, y ahí pues nada más es cuestión de tiempo para que todos se arruinen, porque los negocios o es suma positiva o es suma negativa, no hay de otra. No sé si tú quieres agregar. Sí, respecto al precio, mira, el mercado, dijeron por ahí, no hay mejor y peor jefe que el mercado. Tú vas a sacar un producto a un precio y el mercado va a decirte, ¿sabes qué? Te lo compro o no te lo compro, de acuerdo a tu producto. Mucho va a depender del precio, también el valor que tú agregues. Si tú, en el caso de los lápices, que es un commodity, si tú vendes un lápiz y tu diferenciación es el color nada más del lápiz, pues difícilmente vas a poder poner un precio alto, porque vas a decir, oye, ¿qué diferencia tiene de que compro el lápiz aquí, el Bic, o el compro de tu marca? Va a depender del valor agregado. En México, y algo que tenemos muy marcado, es que, fíjense, tenemos esta idea, por ejemplo con Apple, una idea bien sencilla y la parte psicológica del comportamiento. Dices, ¿yo por qué voy a comprar Apple? Nada más porque te venden una cajita bonita, te venden la manzanita, la marca, y puedo comprar otro. Lo que no estamos viendo es que ellos, el valor que están agregando les permite vender sus precios o vender sus productos 2-3 veces más alto que uno que tiene las mismas características de otra marca. Pero nosotros decimos, no, eso de agregar valor no es relevante, no es porque tienes la cajita, lo empacas y lo que no vemos es que va a depender también tu precio de qué tanto valor estés agregando al producto que ya está. Si tú agregas un valor, un diferenciador muy importante, ponle el precio que quieras y la gente te lo va a comprar. Digo, lo vemos de acuerdo a la demanda en muchas cosas, coches, en refris, en teles, no importa el precio, la gente compra aunque esté muy alto, siempre y cuando, o celulares, por decir algo, la gente no le importa pagar 20,000, 40,000 pesos por un celular, que a lo mejor tiene las mismas características de uno de 5,000, pero el valor agregado que tú le das te va a permitir manejar un precio. Y lo que dice Arturo, de que tú identifiques si estás en un mercado o donde tus productos están en una línea horizontal o si son una innovación. Cuando tienes una innovación, véndela en 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 pesos, la gente te lo va a comprar. No tienes competidores. No hay nadie que te compita con ello. Entonces, primero que nada, búscate un nicho, un lugar que sea escalable y un lugar donde puedas vender una mejora que no tiene, ya sea interna, pero la que más te va a llevar al éxito va a ser una mejora externa, una innovación externa. Esa te va a mantener en el mercado durante mucho tiempo y con un precio alto. Pues Arturo, yo creo que con esto finalizamos. Te quiero agradecer, quiero recordar, Arturo, las redes de Arturo están en nuestra página web, cuando gusten, y tenemos, parte de ese servicio y esta plática es de que vean que tenemos esa parte de brindar asesoría a empresarios, que ya se ha dado, que no es algo que estamos apenas iniciando y que tienen más de 25 años de experiencia, por ejemplo, él como consultor. Si quieres mejorar alguna parte en tu negocio, ya sea en tu estrategia o en la parte financiera, puedes solicitar ahí en la última parte de nuestro sitio web, investlx.co, puedes agendar tu cita con alguno de nosotros y con gusto te ayudaremos. ¿Te quieres despedir del público, Arturo?
Pues más que nada, pues gracias por la invitación. Les repito, espero que esta plática les motive ser más curiosos respecto a las finanzas y también respecto a los negocios. Eso es lo que buscamos. Para mí, si me preguntaran cuál es la principal característica que debe tener un financiero, es que debe ser curioso. Gracias.